Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Frases de Camus. Albert Camus es un gran periodista, dramaturgo, escritor y filósofo de origen argelino que vivió en Francia y que realmente creó una obra que ha tenido una gran repercusión, no solo en la novelística del siglo XX, también en la del siglo XXI y por supuesto ha tenido una gran influencia en otros escritores, filósofos, artistas en general, etc. Nacido en 1913, recibió en el año 1957 el Premio Nobel de Literatura y trabajó a lo largo de su obra conceptos como el absurdo, la búsqueda de la libertad, la rebeldía contra la absurdidad o contra el mundo absurdo, incluyendo el arte como una forma de manifestar esa protesta o esa rebeldía contra lo absurdo, la moral, que para él era un elemento imprescindible, y la manipulación y, por supuesto, el tema de las relaciones personales. Es verdad que también tuvo discrepancias con Sartre, otro gran filósofo del existencialismo, por supuesto de mayor nivel intelectual que Camus, pero realmente la obra de Camus es importantísima también y fue un virtuoso de la escritura, también como dramaturgo. A partir de ahora comentaré algunas de sus frases, realizando algunos análisis, algunas explicaciones y algunas interpretaciones de esas frases. La primera que quiero comentar dice así, escribe Albert Camus: el absurdo surge de la confrontación entre la búsqueda del ser humano y el silencio irracional del mundo. Efectivamente, la realidad tiene un significado diferente al que le pretende dar el ser humano, porque la realidad es algo material y que no depende en buena medida de los actos intencionales humanos. Por eso diríamos que la fuerza de la realidad se impone a los seres humanos y los intentos de dar significación a lo real chocan contra el muro del silencio del universo, podríamos decir, de alguna manera. Y efectivamente el mundo es algo puramente material y que no responde a los deseos de los seres humanos y a las intencionalidades, a las búsquedas de sentido de los seres humanos. Es algo evidente. Aparte que el mismo Camus niega la existencia de Dios, es un pensador ateo y se da cuenta del gran vacío existencial que puede desarrollar cada sujeto, cada persona. Incluso esto aparece de una forma más clara, si cabe, en la siguiente frase de Albert Camus: cualquier hombre a la vuelta de la esquina puede experimentar la sensación del absurdo, porque todo es absurdo. En este sentido, esto se puede entender como que las formas de explicación que aplicamos a la vida y a lo que nos sucede no tienen realmente un sentido racional, ya que para Camus la realidad es caótica y no tiene ningún orden. Por lo tanto, no hay un sentido para él metafísico en todo lo que hacemos o vivimos. De todas maneras, realmente hay que intentar hacer lo que deseamos, lo que queremos, porque eso quizás sea lo que da sentido a la vida. A mi juicio, sí es lo que da sentido a la propia existencia. Y esto se nota también en otras de sus frases, en la que dice Camus: puede que lo que hacemos no traiga siempre la felicidad, pero si no hacemos nada no habrá felicidad. Por lo tanto, en este planteamiento Camus intenta decir que hay que ser activos, hay que hacer cosas, porque eso es lo que nos acerca más a sentirnos felices, porque también es la única forma de que podamos probablemente alcanzar nuestros sueños, nuestras metas, nuestros propósitos en la vida. El ser activos, el hacer cosas, porque la pasividad absoluta no conduce a ninguna parte y más bien provoca infelicidad. Se podría deducir también de esta frase de Camus. En cuanto a la cuestión de la opinión de los demás, del mundo, acerca de nosotros, hay una frase muy apropiada que escribe el mismo Camus y que dice: feliz y juzgado, o bien absuelto y miserable.
En este sentido, él pues considera que debemos vivir independientemente del juicio de los demás respecto a nuestras acciones, con el propósito de ser auténticamente felices, porque si estamos pendientes de la opinión de los demás, nunca seremos felices, porque siempre habrá gente que esté de acuerdo con lo que hacemos y otra gente que no esté de acuerdo. Y eso pues no va a tener nunca ningún tipo de solución. Por lo tanto, lo correcto, lo coherente es hacer lo que queremos, por supuesto respetando a los demás, y a partir de ahí pues desarrollar la vida de cada uno. Por otra parte, él vivió en una época bastante convulsionada por la Primera Guerra Mundial, aunque bueno, él pues la vivió de niño, y sobre todo la Segunda Guerra Mundial y la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, porque vivió entre los años 1913 y 1960, una vida relativamente breve, corta, que fue truncada por un accidente en el que murió a principios del año 1960, a principios de enero, y realmente en una frase pues expresa en cierto sentido la negatividad, los horrores de la Primera Guerra Mundial y sobre todo la Segunda Guerra Mundial y el ascenso del fascismo. La frase dice así: cada generación, sin duda, se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no lo rehará. Pero su tarea acaso sea más grande. Consiste en impedir que el mundo se detenga. En efecto, aunque no consigamos cambiar profundamente el mundo con nuestros actos, con nuestras decisiones, con nuestros fines, etc., pues sí podemos cambiar en parte lo que es la realidad y sobre todo conseguir que la humanidad siga avanzando, siga desarrollándose, siga mejorando, etc. Y eso ya es suficiente. Sobre todo también el afán de libertad, el afán de justicia, el afán por conseguir una vida mejor para todos. Respecto a otras cuestiones, pues también él se manifiesta crítico, por ejemplo, con algunos aspectos de la ética. Por ejemplo, en una frase llega a decir lo siguiente: si todas las experiencias son indiferentes, la experiencia del deber es tan legítima como cualquier otra. Uno puede ser virtuoso por capricho. Realmente, pues él considera que en ética, en moral, es importante hacer lo que queremos y, por supuesto, tenemos que ser también personas con un sentir propio, con una forma de actuar propia y pues también recalca el valor de ser original, el valor de ser uno mismo, sobre todo, porque a veces lo habitual pues no está fundado tampoco en ninguna razón y en muchas ocasiones la masa social se comporta de determinadas formas que para cada persona en concreto no son las mejores. Por ejemplo, en ese sentido, si hacemos las cosas, las hacemos porque queremos, no necesariamente porque tengamos el deber de hacerlas, aunque ambas cosas pueden coincidir. En este sentido, pues relativiza hasta cierto punto algunas cuestiones de la ética y realmente pues no absolutiza el deber ni absolutiza la obligación. En relación con el disfrute de la existencia de la vida, pues el propio Camus tiene una frase muy clara que dice: califico de estúpido a quien teme gozar. En este sentido, podemos luchar por mejorar el mundo, por evitar que haya hambre en el planeta y por otras muchas cuestiones. Pero eso no impide que intentemos ser felices a la vez, simultáneamente, porque cuanto más felices seamos, mejor podremos cambiar el mundo, la realidad, lo negativo del mundo, que es la pobreza, el hambre, las injusticias, la violencia, etc. Y de esa manera lucharemos mejor contra ese tipo de cosas que amenazan la humanidad en cada uno y que amenazan la felicidad de todos también, o que la impiden, en muchos casos, por desgracia. Por otra parte, también él se muestra pues también crítico, muy analítico, con algunas cuestiones que aparentemente no son tan fáciles de considerar desde esa perspectiva. Por ejemplo, una de sus frases dice: el éxito es fácil de obtener, lo difícil es merecerlo. En
En efecto, porque como hay un factor de suerte y de azar en la vida, hay personas que consiguen el éxito sin merecerlo y otras que lo consiguen mereciéndolo. Por lo tanto, hay mucha variedad de situaciones en la realidad material, y pues eso es algo que se puede, por supuesto, analizar, considerar y tener en cuenta. Por otra parte, él pues también es consciente de la brevedad del tiempo de vida, la brevedad de la existencia. Él es un pensador y un novelista existencial, como ya dije, y en otra frase pues manifiesta este tipo de ideas al decir: toda generosidad hacia el futuro reside en darlo todo al presente, porque efectivamente lo que hoy mismo hacemos por conseguir una sociedad más justa dará un resultado en los próximos días, en los próximos meses, en los próximos años, y en definitiva pues es algo positivo en sí mismo, porque el presente es lo único que tenemos y es lo que hace que cambie el futuro, o que pueda cambiar, porque el pasado ya no se puede transformar. En otro orden de cosas, él también pues a veces quiere rechazar el pesimismo existencial producido por el absurdo de la vida, del mundo, de la realidad, etc. Y así lo manifiesta o expresa en una frase: en las profundidades del invierno, dice, finalmente aprendí que en mi interior habita un verano invencible. Lo que quiere decir que, para Camus, la esperanza, la alegría, la fuerza interna, el coraje, el ánimo inquebrantable son la base de toda persona, o deben serlo al menos, porque por mal que lo esté pasando una persona, o por muchos que sean sus sufrimientos, siempre pues hay momentos de esperanza y sobre todo una energía, diríamos, infinita por conseguir lo que desea, lo que anhela, etc. Y por lo tanto, como él viene a señalar, en todos nosotros hay algo bueno, y también está la esperanza dentro de nuestro interior, dentro de nuestra mente. Por lo tanto, eso es pues ya una actitud claramente optimista hacia la vida y hacia lo que podemos conseguir en ella, y hacia nuestra propia felicidad, que se puede materializar en la propia existencia también. Incluso, pues en algunos momentos se observa en la producción literaria y en las obras de Camus pues una cierta admiración hacia las conquistas de los seres humanos, hacia sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, etc. Y por eso en otra de sus frases dice: en el hombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. Y eso que él es consciente de la inmensa brutalidad y crueldad que el ser humano es capaz de expresar a lo largo de la historia, desde hace miles de años. Y a pesar de eso, a pesar de las guerras, de los conflictos de todo tipo, de la violencia, de la agresividad, pues él considera que en el interior de cada sujeto hay muchos más aspectos positivos y admirables que negativos. Está el amor, como valor ético y como actitud, la lealtad, la perseverancia, el esfuerzo, la búsqueda de la libertad y la justicia, etcétera, etcétera. Realmente, pues, él también se da cuenta que la irresponsabilidad es algo presente en la realidad del mundo, y pues lo manifiesta de una manera contundente y breve en esta frase que dice: la estupidez insiste siempre, porque él considera o está convencido de que siempre habrá personas que actúen de manera irresponsable, o situaciones que sean realmente kafkianas o absurdas, y pues eso es algo que está presente en la realidad cotidiana. Se repiten errores continuamente, etcétera. De todas formas, la voluntad humana es más poderosa que eso, y la inteligencia también. Por lo tanto, pues hay forma de conseguir pues evitar que esto suceda de alguna manera, o por lo menos limitar las consecuencias de la estupidez, por ejemplo. También él se muestra, pues en cierto sentido, muy irónico y muy crítico con pues la falta de bondad
pues en general, de alguna parte de la gente respecto a los demás, y lo dice pues en una proposición, en una frase muy ingeniosa, muy clara, que dice: la gente nunca está convencida de tus razones, de tu sinceridad, de tu seriedad o tu sufrimiento, salvo si te mueres. Por lo tanto, pues esto es una frase que realmente es muy dura, porque lo que viene a expresar es que en general, de forma bastante evidente, las intenciones y motivaciones de cada sujeto pueden ser puestas en duda continuamente por los demás. Incluso pues él lo afirma, que van a ser puestas continuamente en duda por los demás, de una manera pues realmente incoherente, irracional, etcétera, porque el mundo es fundamentalmente irracional, por desgracia. Por lo tanto, pues esto también quiere él expresarlo como algo pues realmente inadecuado, como es lógico. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.